en esta semana el objetivo es hablar sobre un poco sobre descriptores, ¿ya? Pero para terminar un poco lo que hablamos en la clase pasada, eh, recuerden que en la clase pasada, así como breve resumen de lo que vimos, hablamos sobre eh, procesamiento de imágenes, filtros, convolución, ¿cierto? Y después vimos un poco sobre una convolución con un filtro especial, que era este de acá, ¿cierto? Dentro de las convoluciones, a ver, voy a abrir las slides de las convoluciones. Hablamos sobre el procesamiento de imágenes, a ver, voy a agrandar esto, distintos filtros, el histograma, qué sé yo, y hablamos sobre la convolución, que es como una especie de promedio ponderado, donde cada píxel se promedia con sus vecinos eh, según una máscara o kernel, ¿okay? Y eso dice la vecindad y cómo afecta la vecindad al resultado final. El resultado final, que es este de aquí, el 96 se convierte en un 92, pero ese 92 fue porque se operó con respecto a su vecindad, ¿okay? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, es como lo básico. Y después, ojo que aquí el del lado, este 110, depende del 115 del lado, ¿ya? Y depende de todo eso de ahí, ¿ya? La convolución no se puede hacer in place, a propósito, ¿cierto? No puedo operar y modificar la misma imagen, porque si no voy a modificar los resultados de la uno. Necesito ir guardando el resultado en otra parte, ¿cierto? Espero que se entienda a qué me refiero, ¿cierto? En un filtro de threshold, que es cuando uno modifica un threshold, que es cuando uno modifica el valor de un píxel según comparándolo con un valor umbral. Uno lo puede hacer in place, ¿cierto? Modificar el mismo píxel, no crear una nueva imagen con el resultado. Ya en la convolución es necesario crear una nueva imagen para ir guardando el resultado final, ¿cierto? No se puede operar aquí mismo, porque si este 96 es 92, ahora este 92 va a aplicar sobre el lado y no. ¿Ya? Bueno, ya ven, entonces en la convolución, un filtro de este estilo lo hace borroso, y después vimos qué es lo que hace un filtro de este estilo, ¿ya? Y este estilo lo que hace es que se maximiza, o sea, este filtro se maximiza cuando acá hay blancos, aquí dice 255 y aquí dice 0. ¿Ya? Entonces son zonas así, ¿ya? Y eso es un filtro, y eso dijimos, esa es la forma más simple de detectar bordes, ¿ya? Y después nos pasamos a hablar sobre bordes, y después cuando dijimos detectar bordes, ahí está la detección con un filtro, y ahí está la detección con el otro tipo de filtro. Este detecta filtros de, bueno, sí, y este detecta así, pongamos que es negro y blanco, y cada uno forma una imagen, y luego unimos todo en crear la imagen de borde, usando este concepto del gradiente, ¿ya? Y que le calculamos la magnitud del gradiente. El gradiente es un vector de 2 dimensiones con ese número en el eje X, o sea, se llama la derivada parcial en el eje X, ¿cierto? Esto es notación. Cómo cambia la imagen en ese píxel, pero en una dirección, cómo cambia en la otra dirección. Entonces esto da un número, por ejemplo, 3, 4. ¿Ya? Si es que cambia, la diferencia es 3, la diferencia es 4 en el otro eje. Y este uno calcula a 3, 4, entonces uno dice la magnitud del gradiente, que es este largo de aquí, de este vector, eso es 5, ¿cierto? Pitágoras. Ok. Y no solo eso, además podemos calcular este ángulo de acá, que nos dice hacia dónde está mirando el borde. Si es que un borde horizontal, vertical o en qué ángulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ahí hay distintos filtros. De hecho, este es en realidad el que se usa este filtro llamado de Sobel, ya que es tiene un 2, o hay otras y que se puede separar, o hay otro que aparece con el de Char, o Char sería, el que tiene 3 y 10. Una más bien de sutileza. Y lo que hace es que finalmente uno hace convolución de borde del eje X, borde del eje Y, y uno los une creando la magnitud del gradiente. Aquí en cada píxel
es un número que es el largo del vector en ese punto. Y sobre eso decimos los que sean sobre cierto número, un threshold, son bordes y los que otros no. Y hicimos entonces aquí, les tenía preparado, o aquí, veamos, aquí está el código fuente de cómo usar Cani, no, perdón, me estoy adelantando, Sobel, y Sobel es, bueno, el filtro, ahora voy a agrandar esto, ¿no? Ahí. Sobel es el operador que es la convolución con este kernel. De ahí le pasa la imagen en gris y genera una nueva imagen. Y ahí uno dice, aquí la documentación. ¿Ya? Bueno, hay que borrar esto. Entonces tenemos la imagen en original, destino, este es el tipo de datos de la imagen que va a retornar, no puede ser tipo entero porque son números positivos y negativos, ¿cierto? Desde 700 hasta menos 700 y algo. Así que aquí le decimos que la imagen final tenga profundidad float. Y esto es en el eje X el orden de la derivada. Y aquí me dice, claro, en el orden 1 en el eje X y 0 en el eje Y. Y tamaño 3. O aquí uno le pide que sea de tamaño ahí abajo desde el con 0 en la X y 1 en la Y. Y después aquí lo estamos uniendo. De hecho aquí si lo ponen 1, 1, las combina solo. De aquí lo quería hacer separado para que vieran ahí después cómo se operan esas dos imágenes. Y que después aquí lo que estamos haciendo es elevándolas al cuadrado y calculando raíz cuadrada. Y aparece una imagen que aparece la magnitud del gradiente en cada píxel. ¿Ya? Y sobre eso después un threshold, que aquí está, el threshold, y aparece la imagen resultante. ¿Ya? Y esto, el ejemplo lo tengo ahí. Aquí. La imagen X, imagen Y y la magnitud del gradiente, y sobre eso un umbral, y el umbral aquí está, ahí lo estoy reduciendo. A un umbral un poco más alto, entonces se sacan menos bordes. Y ahí se ve cómo se resaltan los bordes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estuvieron con la clase auxiliar del lunes? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le explicaron más bien cómo usar estas filtros y estas cosas, cómo correr estos ejemplos. ¿Alguien fue? Súper buena. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Ya, para que ustedes, para ayudarlos a que puedan correr estos ejemplos. ¿Ya? Bien. Ya, bueno, ahí imprime cuál es el umbral. Está chiquitito. Ya, y mientras más grande el umbral, notaréis, el problema es que mientras más grande el umbral, son menos bordes. Y si es que es muy bajo, empieza a aparecer mucho ruido. Entonces hay que poner un umbral razonable. ¿Ya? Y la parte final, lo que vimos que, bueno, aquí mismo, fíjense cómo los bordes en general son gruesos, porque como es un umbral fijo, donde hay un borde, en realidad hay una zona de píxeles donde la magnitud del gradiente es mayor que ese umbral. Entonces eso no lo alcanzamos a mencionar en la clase anterior, se lo voy a decir brevemente. Aquí, volvamos acá. Que es cómo ir y hacer bordes delgados. Aquí lo que está diciendo en este slide es que en una zona blanca y oscura el borde está en esta zona de acá. ¿Ya? Y si vemos la derivada va a ser esta de acá, esta es la derivada. Entonces la derivada en este punto, aquí ven cómo va creciendo, y aquí es donde la pendiente es máxima, que es ese punto ahí. ¿Ya? Por ahí, este es el valor gris. El valor es el gris, y esta es la derivada. Entonces ven que la derivada se maximiza en esta zona de mayor es cuando la flecha va más inclinada, ¿cierto? Eso es la derivada. Pero cuando decimos una magnitud sobre el valor de la derivada, esencialmente lo que estamos diciendo es todos los valores que tengan mayor a, por ejemplo, 50. Y se ve cómo entonces van a aparecer varios píxeles de borde
para hacer bordes gruesos. Y eso es lo que está diciendo ahí. Toda esta zona estamos diciendo que es borde. Y lo que hay que hacer es, entonces, cuando aumentamos el umbral, estamos tratando de, se hacen los bordes un poco más delgados o desaparecen. Y si lo hacemos muy bajo, va saliendo todo de borde. Espero que se vea, eso es lo que, el efecto que aparecía en estas imágenes de acá. Y que el borde es muy grueso o desaparece. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno puede hacer un borde delgado? Y lo que dice es que aquí era la segunda derivada. Que cuál es la derivada de la derivada. Y uno puede hacer de forma directa, uno puede hacerlo con una única convolución, y eso lo que hace es mediante este filtro, que se llama filtro laplaciano, que esencialmente más que lo que hace es que suma las segundas derivadas. Ahí se deriva de dónde viene. Y que es la suma de las segundas derivadas. Y bueno, el laplaciano es este, y los otros son laplacianos, y los otros son variantes, que es la misma idea. Y bueno, se usa para saltar detalles, sharpening se llama esto, o también se usa para calcular las segundas derivadas. A veces también, en vez de aplicarlo directamente porque resalta mucho ruido, se hace una gaussiana primero y después el filtro laplaciano. Y esto se llama el laplaciano de la gaussiana, y que es un filtro que permite detectar, es como una gaussiana, pero con una derivada. Aparece este filtro, esta forma, y esta forma la vamos a ver más adelante. Es como para presentárselas nomás. Y que lo vamos a usar para detectar cosas como estas, como manchas. Blobs se llaman estos. Y lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve. Solo aquí para decirles que esto de detectar el laplaciano de la gaussiana es algo que lo vamos a usar aquí para calcular las segundas derivadas, el filtro laplaciano. Y que lo que hace aquí es que dentro de la zona de máximo, que es lo que sale ahí, hay un punto que es el máximo, el máximo de la derivada. Y aquí lo que se hace es que en la segunda derivada, cuando la segunda derivada es igual a cero, se tiene que guardar de primer año, de matemáticas, ¿cierto? En cálculo. Y aquí está este filtro de aquí, este es el filtro laplaciano. Y el laplaciano es cero, ¿cierto? Que la derivada de esto es cero, que es cuando es máximo. Y esto lo podemos aplicar, buscar según el laplaciano. El laplaciano nos va a dar otros números para cada píxel y nos interesa cuando sea cero o cercano a cero, cuando cruce el cero, dentro de una zona en que está sobre el umbral. Y ahí podemos detectar buenos puntos. Y luego, y ese es el algoritmo de Canny. De hecho, lo que hace Canny es que detecta estos buenos puntos semilla. Entonces este de aquí es como un punto semilla. Y luego, supongamos que esta es la imagen, de ahí este es como un borde. Aquí vamos a detectar, el borde va a ser grueso, cuando lo detectemos con sol. Dentro de eso, voy a hacerlo con otro color. Dentro de esta zona hay una zona aquí, un punto central que va a ser el punto semilla. ¿Ok? Y dentro de ese punto semilla, esto tiene un gradiente. ¿Ya? El gradiente marca la máxima variación, la orientación del borde, ¿cierto? Que va a ser algo para allá. ¿Ya? Entonces este es el gradiente. Y como el borde cruza o sea, como el gradiente cruza el borde, si hacemos algo perpendicular, en 90 grados, ahí vamos a ir caminando y lo que va haciendo es que va buscando más puntos de borde en la dirección perpendicular, partiendo de la perpendicular a la semilla. Y es como que va caminando por el borde. ¿No? Manteniéndose perpendicular al gradiente. Ese es el algoritmo de Mr. Canny. ¿No? Y Mr. Canny, y lo pueden probar aquí. El ejemplo de Canny. Y aparecen estos dos bordes. Y aquí lo que hace es que para detectar bordes necesita dos umbrales, un umbral mínimo y un umbral máximo. Entonces, donde dice, los puntos semillas aparecen en los que tengan sobre un umbral máximo, y los puntos, y hay un umbral mínimo, entonces para acá sí son bordes, semilla, y de aquí para abajo no son bordes, y uno parte con una semilla y empieza a detectar los bordes de esta forma.
Y acá hay una zona que es intermedia, que es borde si es que está junto a otro borde. Bueno, y ahí aparecen, ¿ven cómo ahora son líneas? Los bordes no son delgados, como por definición. Y dependiendo de cómo uno juega con estos dos umbrales, es el largo de los bordes. Y, no sé, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Alguien? Dijo que iba a revisar el enunciado. Sorry por interrumpirlo como Ya. Ok. Que iba a revisar como el enunciado y tanto de la tarea como del mini control. Sí. Ya, eso, pero Ah, ya, ok. vamos a llegar. Vamos para allá. Ya, bien. Gracias. Bueno. Ya, entonces, bueno, por aquí está con Cani y es una forma de detectar bordes y la otra forma de detectar bordes es a través de DOG. Ya que, bueno, ahí están. Acá hay otro detector de bordes. Y estos detectores de bordes funcionan mediante calcular dos gaussianes y restarlos y aparecen los bordes. La diferencia es que cuando uno hace borroso una imagen, las zonas planas no cambian, porque se hace borroso algo plano, pero donde hay gran variación es donde más se afecta donde más afecta la gaussiana. Entonces, si restamos dos imágenes, las diferencias son en los bordes, y aparecen los bordes. Bueno, estas son dos formas de calcular bordes, pero la que nos interesa es la por medio de Sobel, porque hay un gradiente y un ángulo. ¿Ok? Bien. Entonces, antes de llegar a la tarea, les quiero comentar que esto que estábamos hablando era procesamiento de imágenes, cómo aplicar filtros sobre imágenes y detectar bordes o filtros, convoluciones, qué sé yo. ¿Ya? Lo que nos interesa en este curso son los sistemas de recuperación de información. ¿Ya? Un sistema de recuperación de información es donde buscamos imágenes, buscamos videos, ¿ya? O audios. ¿Ya? Y cuando es multimedia es porque en realidad queremos buscar en datos no estructurados. ¿Ya? Y eso significa, en este curso, lo que vamos a hacer es que esos datos no estructurados tenemos que estructurarlos de alguna forma. ¿Ya? Y eso consiste en que si tengo una imagen, buscar dentro de píxeles y comparar una imagen contra otra imagen, es difícil, sobre todo si las imágenes son de tamaños distintos. Verán que calcular una distancia entre imagen y una imagen distinta es difícil. ¿Ya? Y la forma en cómo se resuelve eso es que vamos a calcular un vector que es como un dato más estructurado, donde a la imagen, en realidad, a esta imagen le vamos a calcular un vector que resume su contenido, a esta otra imagen otro vector, y luego calculamos distancia entre vectores. ¿Ya? Y el tema es cómo calcular ese vector que resume el contenido de la imagen. ¿Ya? Y esos vectores, en su versión más simple, son todos de la misma distancia, y esa de la misma dimensión, y eso es más fácil. ¿Ya? Hace fácil después compararlos. ¿Ya? Entonces esta genera una representación simple y estructurada. Y esas representaciones son las que comparamos después. Y agrupamos y hacemos todo lo que sabemos. Tenemos hartas herramientas porque ya estamos hablando del mundo de los vectores. ¿Ya? ¿Ya? El mundo de las imágenes es difícil, pero el mundo de los vectores es conocido. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular un descriptor que calcule, que represente a lo que se ve en la imagen. ¿Ya? Y ese de lo que se ve, una imagen tiene hartos aspectos y ustedes, bueno, los que trabajan aquí tienen que definir qué aspecto es el relevante para el problema que se quiere resolver. ¿No? Ya sea en su versión más simple la distribución de los colores, la distribución de los bordes, que es lo que ya saben, o texturas o qué sé yo. ¿Ya? Son aspectos de la imagen. ¿Ya? Y uno no calcula todos los aspectos, uno calcula aspectos que son irrelevantes, ¿cierto? Uno calcula aspectos que sean relevantes para la búsqueda. ¿Ya? Y luego hacemos distancias entre vectores. ¿Ya? Y los comparamos con una función de similitud o de disimilitud. ¿Ya? Las de similitud dan un valor grande cuando se parecen mucho, 1 cuando ya son iguales, ¿ya? O 0 si es que no. Y las de disimilitud son las distancias. Y las distancias son las que nos van a interesar porque esto acá hay harta más teoría que se puede hacer con distancias y todo. Entonces, en general nos va a interesar comparar los vectores por medio de distancias porque
Las distancias tienen ciertas propiedades, por ejemplo, bueno, no negatividad casi por definición, pero esto se llama reflexividad, que dos vectores tienen la misma distancia, entonces son el mismo. O sea, dos vectores iguales tienen que, o sea, si tienen dos vectores son iguales, tienen que dar distancia cero. ¿Ya? Ya, eso es como algo básico, ¿cierto? Y simetría es que la distancia de un vector, la distancia entre x a y sea lo mismo que y a x. También como se entiende. Ahora hay algunas distancias que no cumplen eso, entonces hay que tener ojo con esa distancia. ¿No? En general, una que nos va a importar harto es la desigualdad triangular. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de estas propiedades y cómo las usamos para las búsquedas. ¿No? Solamente que sepan que están estas funciones de distancia. ¿No? Y que vamos a comparar descriptores. Y hay tipos de descriptores. Están los descriptores que se llaman de bajo nivel, que da una imagen, ¿ya? Hasta que hay algo. Vamos a calcular estadísticas sobre los píxeles. ¿Ya? Bajo nivel es porque están bien centrados a los números que están en el dato multimedia. ¿Ya? Y por ejemplo, los histogramas son de bajo nivel. ¿Ya? Y ahora estamos calculando puros descriptores de bajo nivel. Vamos a calcular ahora descriptores de borde, descriptores de textura. Están muy ligados a los píxeles. ¿Ya? A diferencia de los que se llaman descriptores de alto nivel, que tienen que ver con gente etiquetando lo que está ahí, personas. Entonces, es que aquí hay un arbolito, entonces aquí decimos texto, árbol. ¿Ya? Alguien lo escribió, los llamados tags, por ejemplo, que las personas les pueden escribir. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso es como uno directo, pero en general, de alto nivel se refiere a cualquier cosa que interpreta lo que está ahí de forma directa o indirecta. Usualmente los seres humanos están involucrados de alguna forma. Por ejemplo, los clics. ¿Cuántos clics tiene una imagen? Eso es un dato de esta imagen. Por ejemplo, si es un buscador. ¿Cuánto se cliquea esa imagen? Eso es un dato, pero representa a la imagen, ¿ya? Pero no en función de sus píxeles, ¿cierto? Representa como lo que hay ahí, ¿ya? De alguna forma. Y los clics, ¿por qué? Y los clics los generan los seres humanos. ¿Ya? ¿Ya? Por lo otro son el título, ¿sí? Dígame. ¿Un descriptor de alto nivel podría ser una red convolucional? Ya, eso es lo que uno intenta hacer. ¿Ya? Ahora sí, eso es lo que uno intenta hacer con la red convolucional, uno intenta generar texto, es una forma de usarlas. ¿Ya? Y hay que, idealmente, como les decía, esto los seres humanos lo escriben, pero una red convolucional puede generar estos textos también. Esos serían descriptores de alto nivel, generados a partir del bajo nivel. ¿Ya? Y eso es, de hecho, ahí hay dos formas que me gustaría llegar. Hay unos descriptores que se llaman los de nivel medio, mid-levels, que son más interesantes, que lo que dice es que podemos calcular descriptores tipo como de bajo nivel. Lo que tú dices con la red convolucional puede generar tags, generar texto, como si una persona lo hubiese etiquetado, ¿cierto? Aquí dice árbol verde. ¿De? Pero hay otra forma que es calcular una especie de histograma, pero un histograma que no represente los píxeles, sino que represente este concepto árbol y verde. ¿Ya? ¿Ya? Y eso en la red convolucional se ve, cuando uno ve cómo funciona una red convolucional, entre medio de la red convolucional va haciendo cálculos. Y si uno obtiene un descriptor previo a su salida, ahí hay un descriptor de la imagen que se llama un descriptor mid-level, que son súper interesantes, y de hecho creo que son más útiles que estos descriptores de alto nivel, porque un descriptor mid-level lo que hace es que permite comparar, ver aquí, árbol, verde, son dos palabras, y que coincidirán con todos los árboles y con todas las palabras que digan árbol y con todas las palabras que digan verde. En cambio, este descriptor mid-level representa, es como el árbol y verde, pero en un resumen estadístico, representando solamente las características relevantes de bajo nivel, que después me permitirían decir que esto es un árbol verde, pero lo resumimos en un vector. Cosa que después podemos buscar otras imágenes de árboles parecidos, ¿ya? Y colores parecidos. ¿Ya? No necesariamente el que digan árbol, pero sí que se vea parecido. ¿Ya? No sé si ahí hay una diferencia entre estos mid-level, que espero que ustedes vean que uno puede, no tiene para qué alguien etiquetar la palabra, uno puede calcular un vector que represente lo que se ve de forma semántica, que represente el contenido de un árbol, así como la forma del árbol,
Pero sí tiene que decir algo, sino que solamente lo que se ve. ¿Ya? Y después lo podría buscar otras imágenes donde aparezcan cosas de la misma forma. ¿Ya? Pero que no necesariamente tengan la palabra árbol, ¿ya? Sino que tengan la misma forma. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero? Con un descriptor mid-level. Sí, está interesante eso que comento también. Esto son conocidos cuando son con redes convolucionales, tienen el nombre de Deep Features. ¿Ya? Los vamos a ver cuando veamos estas cosas. ¿Ya? Cómo calcular Deep Features. ¿Ya? Eso de hecho, para recuperación de información son mucho más interesantes, para recuperación de información multimedia, son mucho más interesantes estos mid-level. ¿Ya? Que permiten comparar formas. Más que palabras solamente. ¿Ya? Bien. Ok, bueno, eso lo vamos a ver. Y hay que hablar de un concepto que se llama el gap semántico. Gap semántico se refiere a lo que entienden los computadores versus lo que entienden las personas. ¿Ya? Cuando uno ve una imagen y uno ve, no sé, un cuadro, uno ve conceptos, un ser humano se etiqueta cosas, ve conceptos como, claro, un árbol, pero dependiendo si etiquetan artístico, o uno puede empezar a darle sentimientos, no sé, de soledad o tranquilidad. Y todos los cuadros hacen eso, ¿cierto? El arte. Y a nosotros nos podemos interpretar muchas cosas de una imagen. ¿Ya? Un computador es un algoritmo, toma los píxeles e interpreta cosas, partes del bajo nivel. Por esto en la red convolucional uno puede tratar de subir el nivel, ¿cierto? Tratar de ser un poco más semántico en su representación. ¿Ya? Pero se ve que hay una brecha entre los seres humanos y los computadores. ¿Ya? Entre lo que nosotros entendemos, nosotros somos súper semánticos. ¿Ya? Cuando nos dan una imagen, nosotros no pensamos en porcentajes de colores. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros pensamos mucho en lo que sentimos. ¿Ya? Y eso se ve que hay una diferencia entre el descriptor y las distancias que calculan un ser humano. Tratar de calcular distancias entre imágenes, y uno dice, uno le da fotos de una persona y agrúpelas, ¿ya? En especial en fotos como más artísticas, aparecen formas muy sorprendentes de cómo los seres humanos asocian las imágenes. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que nosotros tratamos de hacer con un computador es tratar de simular eso, pero el computador es muy estadístico, ¿ya? Muy ligado a los píxeles que hay ahí. Y ahora, bueno, con esto de las redes convolucionales, uno trata, por medio de datos de entrenamiento, donde estuvieron los seres humanos involucrados para generar esos datos de entrenamiento, ahí sí uno está tratando de acercarse a eso, ¿ya? Tratando lo que se llama de cerrar esta brecha semántica. ¿Ya? ¿Ya? Espero que vean que finalmente todo esto es tratar de luchar contra esta brecha semántica. Todo esto del datos de entrenamiento y machine learning para tratar de entender cómo piensan los seres humanos, es para cerrar esta brecha semántica entre los seres humanos y las matemáticas. ¿Ya? Podría decirse. ¿Ya? Entonces, la brecha semántica se refiere a la diferencia de interpretación en que da un computador a lo que da un ser humano. ¿Ya? Y que hay que luchar contra eso. ¿Ya? Y en especial con los conceptos, por ejemplo, estos de similitud. El concepto de similitud, cuando estamos hablando como distancia y vectores y distancia en el espacio vectorial, hay que entender que es una simplificación, porque en la práctica es bastante más complejo si queremos representar la similitud como la piensan los seres humanos, ¿cierto? Y por ejemplo, es muy común cuando uno empieza así a tratar de modelar en forma más fina lo que piensan los seres humanos de imágenes parecidas. Por ejemplo, en este caso acá, se ve que estas dos imágenes son muy parecidas. De hecho, si uno le dijera a un ser humano etiquete qué tanto se parecen, de 0 a 1, aquí, no sé, diría, se parecen bueno, digamos como a distancia para que funcione esto. 0 es que son 100% parecidas, entonces diría, no sé, esto está a 0,1. Son un 90% parecidas. Y esta con esta también son un 90% parecidas, podrían decir. Pero esta con esta no se parecen en nada, están a distancia 1, son un 0% de parecidos. ¿Ya? Y podemos tener distancias a los seres humanos. Los seres humanos dirían que la distancia entre X e Y, si le ponemos X y Z, entre X e Y es 0,1, la distancia entre Y y Z es 0,1, y la distancia entre X e Y es 1. ¿Ya? Ya podría decir un ser humano. ¿Ya?
y que se ve que esto no va a funcionar, no va a poder crear una función de distancia bonita como las que les mencionaba aquí con las propiedades métricas, ¿ya? Porque no está cumpliendo la desigualdad triangular. ¿Ya? ¿Ya? Espero que y uno puede decir, no, que tienes que ser entonces estos 0,5 y 0,5. Y ahí uno empieza a tratar de torcer lo que los seres humanos piensan. ¿Cuál es mi punto aquí? Es que vean que todo esto de la similitud, cuando quieren modelarla de verdad, no cumple las propiedades matemáticas que uno quisiera. ¿Ya? Bueno, ¿por qué no las cumple? Esto se llama que uno hace similitud parcial. Similitud parcial es que para un ser humano uno va buscando lo que se parece, las zonas que se parecen, o el aspecto en que se parece, y les desaparece. Y lo otro puede estar muy distinto, pero a uno le interesa buscar como matches entre porciones. ¿Ya? Eso se llama similitud parcial. ¿Ya? Y la similitud parcial no cumple la desigualdad triangular, ¿cierto? Por ejemplo, tengo otro ejemplo de similitud parcial, ¿cierto? Si tengo tres imágenes y uno dice, esta zona se comparte con esta, ya queda, no sé, hay un logo, y esto está muy parecido, entonces uno dice, estas dos imágenes se parecen mucho, y este tiene otro logo con este, y estas dos imágenes se parecen mucho, entonces son muy parecidas, y esta con esta no tiene ningún logo parecido, entonces se puede dar el mismo efecto. De hecho, vamos a ver, hay una función a distancia cuando veamos similitud parcial, que pasa este mismo efecto. Y, bueno, ¿algún comentario? ¿No? Dime. Pero en ese mismo ejemplo que puso, la distancia igual se vería afectada porque los objetos no están en la misma posición, ¿o no? Si calculamos la distancia en píxeles, ¿no? Por supuesto. Bueno, es que ahí dice, claro, cómo tú dices entre la imagen, entre la X y la 1 y la 2. Claro, no, la que puso la que dibujó arriba. Ok, acá hay un logo, otro logo, es que depende de cómo definamos similitud. Si decimos las imágenes se parecen porque contienen cierto logo, da lo mismo donde, el logo está lo mismo si está arriba o abajo, a la izquierda, lo contiene, entonces se parecen. Ya. Pero claro, si dices, pero que quiere que estén en la misma zona, claro, ahí ya empieza a ser, pero igual va a pasar el mismo efecto, de que una imagen puede estar cerca de dos imágenes y esas dos imágenes están muy lejos. Y eso sucede cuando hay similitud parcial. Y ahí eso, bueno, cuando hablamos de funciones de distancia, uno ya empieza a tener un poco de olfato cuando algo cumple la desigualdad triangular y cuando no. Ya, tiene que ver con esto de las similitudes parciales. Las cosas globales cumplen la desigualdad triangular. Cuando hacemos comparaciones por trozos e ignoramos cosas, ahí es donde empiezan a aparecer cosas raras. Vamos a representar las imágenes por vectores, la forma más simple, por vectores simples, de dimensionalidad fija. Por ejemplo, un vector de números, un histograma. ¿Ya? Y esto lo vamos a comparar con alguna función de distancia. Las funciones más comunes es una familia de distancias muy conocida y muy usada, que se llama las distancias LP. También conocidas como las de Minkowski. Vamos a hablar más adelante de esto de nuevo. Perdón, mi letra. Minkowski. La distancia de Minkowski es como una familia de distancias, también conocida las distancias LP, donde uno define el P y aparece una función de distancia. La más común es la L2. La L2 es la más común, ¿cierto? La conocida distancia euclidiana. ¿Cierto? Que se calcula así, tienes que saber. Pero la con P igual 1, la L1, también conocida como distancia Manhattan o City Block, también es muy común y de hecho también vamos a hablar sobre ella más adelante. Pero espero que vean cómo se compara. Es decir, si tengo el vector 3, 7, 2 y el vector 4, 5, 1, la distancia entre ellos, según distancia Minkowski, sería acá es 1 más 2 más 1, ¿cierto? Está la distancia 4. Distancia 4 según, o sea, la distancia L1 entre ellos dos es 4. ¿Ya? Y la distancia euclidiana, bueno, ya no lo voy a hacer ahí acá. Bueno, igual se puede, no, aquí hay un raíz de 2. Bueno, 1 más raíz de 2 más 1. De aquí un número que usualmente, no usualmente, es menor que 4. Bueno, ya vamos a hablar de esta función de distancia. ¿Ya? Y hay otra distancia que se llama la distancia del máximo, que también es común, que es calcular la máxima diferencia entre ellos. Es decir, para el ejemplo que les dije, bueno, me acuerdo el nombre, 2, 4, 1 y 3, 7, 2, por decir algo.
la distancia del máximo entre estos dos vectores es, acá está diferencia 1, acá está diferencia 3. Entonces, la diferencia del Lmax entre ellos es 3. Porque este tiene diferencia 3. Es el máximo de las diferencias. Y en el otro es distancia euclidiana y el otro es la suma de las diferencias. ¿Ya? Son formas de cómo comparar vectores. Por lo pronto, distancia euclidiana está bien. O la L1 también funciona bien y rápido. Hay otro tipo de descriptores, por ejemplo, los descriptores binarios que calculan unas cadenas de bits. Si es que, y después uno compara esos bits, y esta distancia se llama distancia de Hamming, que es lo que compara dos vectores, la cantidad de coordenadas que son distintas. Es comparar dos vectores y va sumando las n de coordenadas y es sumar 1 en la cantidad por cada dimensión que tenga un valor distinto. Ya que eso lo vamos a usar ahora. O este se llama el coeficiente de Jacquard. Y aquí está otra forma de compararlo, y aquí uno dice la unión son todos los píxeles en uno, y la intersección son donde coinciden, y ahí aparece un porcentaje de qué tanta coincidencia tiene. Entonces lo vamos para texto. ¿Ya? Y la próxima semana, cuando hablamos de colores, va a haber otro tipo de descriptores que se conocen como signatures, que no es un histograma, es un histograma mejorado, donde además de decir un histograma, dice qué color es, qué color es el que se representa. Entonces aquí decimos, esta imagen se representa por 3 colores con estos pesos, ¿no? Y esta imagen se representa por estos 4 colores con estos otros pesos, ¿no? Con esas distribuciones. Suman 1 y podemos calcular una distancia que se llamará la distancia de cómo calcular distancia entre estos dos descriptores, ¿no? Y bueno, eso lo vemos la próxima semana. Pero es como para que vean que hay distintas formas, distintos descriptores, distintas formas de calcular descriptores, ¿no? Entonces ya vimos también descriptores de bajo nivel, de alto nivel, y hay tipos de descriptores que se llaman los globales. Descriptor globales da una imagen, calculamos un vector que engloba que represente la totalidad de la imagen, ¿ya? O un único descriptor que representa el video completo, o el audio completo. La canción completa calculamos un único vector, ¿ya? Hay que diferenciarlo de los descriptores locales, que en el caso de las imágenes consiste en dividirla en trozos y calcular un descriptor por cada uno de los trozos, ¿sí? Entonces una imagen ahora tiene una cantidad variable de descriptores, dependiendo de cuántos trozos las dividimos. Y ahora podemos calcular similitud entre imágenes, pero en función de sus partes, ¿sí? Y eso es interesante porque permite calcular esto de la similitud global, esto que les comentaba de dar una imagen, otra imagen, y acá hay un logo que está acá, y podemos decir, comparten esa zona. La forma de cómo se puede implementar es dividir la imagen en trocitos chicos, todas las imágenes en trocitos chicos, y después calcular trozos parecidos. Y ahí aparece esto de acá. Lo vamos a ver en semana 10, me parece que, descriptores locales. Y algo parecido, pero para un video, consiste en dividirlo en trozos, pero en el eje temporal. Con las canciones también pasa lo mismo. Cuando uno tiene una canción muy larga, uno divide la canción en ventanas y va calculando vectores por trozo. Cada trozo calcula una porción de un segmento de tiempo. Y después lo calcula imágenes o canciones parecidas, pero en función de ventanas parecidas. De hecho, es algo parecido. Entonces, pues uno tengo una imagen tengo una canción y tengo otra canción, y uno puede, si lo divide en trozos, darse cuenta que esta zona de acá es igual a la zona de acá, por decir algo. Se ven como estas subdivisiones. Entonces estos son descriptores por ventana de tiempo, y la combinación de descriptores locales con descriptores de ventana de tiempo se llaman los descriptores espaciotemporales. Y ahí estos se llaman como unos tubos. De hecho se llaman tubes, ¿ya? Que tratar de calcular zonas de la imagen, cómo se mueven en el tiempo. Bueno. Y lo último que hay que decir de estos sistemas es que vamos a buscar por las consultas, vamos a buscar por imagen, query by example. Tenemos una imagen de consulta y queremos buscar la imagen más parecida, o por sketch tenemos como un dibujo de la imagen y queremos buscar la imagen más parecida a ese dibujo. By keyword, escribiendo palabras o incluso una descripción. Y el último tema que con respecto a que como conceptos que hay que hablar es sobre la fase offline. La fase offline se refiere, tengo el dataset, preparo todo, calculo descriptores,
Y es distinto a una vez que en la fase online, ahora el usuario hace búsquedas sobre la base de datos, no base de datos, sino sobre el conjunto de imágenes. Y en la fase online uno quiere ser lo más rápido posible. En la fase offline uno puede ser lento. De hecho, uno intenta ser lo más lento posible en la fase offline, mientras tratar de hacer todo el cálculo posible en la fase offline, cosa que cuando pasemos a la fase online podamos ser lo más rápido posible. Por ejemplo, uno a una base de datos de imágenes, uno le calcula descriptores, todos los descriptores en la fase offline. Ya uno no empieza a calcular descriptores en la fase online, sino en la búsqueda el usuario se va a quedar esperando, no sé, una hora. Entonces uno trata de calcular todo antes y la búsqueda es solamente calcular distancia. Bueno, eso espero que vean esas dos fases. Entonces, ahora yendo a la tarea, se diferencian esas dos fases. En el enunciado ustedes tienen un conjunto de imágenes, que son imágenes originales, que es la base de datos que ustedes van a procesar en la fase offline. Y luego en la fase online va a llegar como un usuario y va a decir, tiene esta imagen, y ustedes tienen que decir si es que está o no está. Y acá ustedes tienen que implementar dos comandos que intentan modelar esas dos fases, la fase offline y la fase online. En la fase offline le pasan el dataset de imágenes grande, digamos, que son las imágenes originales, y tienen que procesarlas, calcular vectores que representan el contenido, y luego en la etapa 2 buscar en la fase online, donde le pasan imagen de consulta y tienen que para cada imagen de consulta decir cuál es su imagen más parecida dentro del dataset. Y guardar un archivo de resultados. Aquí, un archivo de resultados posible es este, donde para cada imagen de consulta, un tabulador está acá, se lo muestro así, un tabulador, la imagen del dataset la más parecida y a qué distancia está. Esta es una implementación que dice, a ver, aquí tengo también la... Y les mostré tres datasets, como tres experimentos que pueden hacer. En el dataset 1, las imágenes R son las imágenes originales, sacadas de un... Bueno, ahí les menciono dónde las saqué. Imágenes de Flickr, son fotos que gente sube y comparte. Este es el dataset, las imágenes originales, y luego tienen que, para cada imagen de consulta, tienen que decir cuál es la imagen más parecida dentro del otro conjunto. ¿Ok? Y cada imagen, para hacerlo un poco más interesante, no está idéntica, sino que hay distintas transformaciones. Y para ayudarlos, es que ahí está la respuesta correcta. ¿Ya? Está guardada acá, la pueden ver. Para cada imagen de consulta, para cada Q, los Q tienen una letra y un número, de la A1 hasta la A1000. Aquí aparece el nombre de la imagen que es su más parecida. No es que el más parecido es el original. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos una como... Ya, esta. Aquí dice la imagen 72. 72. Esta foto es muy, dice esta foto, vean que está modificada. Se parece mucho a la 2494. Busquemos aquí la 2494. 24. Esta. Ya, esa es. Ya. Entonces, para esta tenían que buscar dentro de las 1000 imágenes, parece que hay 1000 imágenes acá. Sí, son 1000 imágenes. Y la imagen más parecida era esa, tenían que encontrar esa. Bueno, y ahí está la respuesta correcta. Notar que hay algunas imágenes que no tienen respuesta correcta. O sea, que no tienen un original, pero igual van a tener un más parecido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen eso? Es que uno espera que aquí hay una función de distancia. Bueno, en la implementación ahí que hice yo, da una distancia de estos grandes. Da lo mismo. Mientras más cercano a cero,
más parecido. Y mientras más grande, más lejano va a ser. ¿Ya? Entonces la idea es que estas imágenes que no tienen nada, su más parecido debe quedar muy lejos, a una distancia muy grande. ¿Ya? Entonces es importante que la distancia refleje qué tanto se parecen, cosa que las más parecidas queden con distancia más baja. ¿Ya? Y después, porque les pasé un evaluador, que ustedes le pasan esta imagen que es la que ustedes producen, el archivo GT, que es la respuesta correcta, y les va a decir qué notas se sacaron. ¿Ya? Un 7 si es que asociaron todas las respuestas correctas, si es que, a ver, veamos aquí, por ejemplo, alguna. Bueno, la que veíamos recién, que era la 72, con la 2494, a ver, pues estoy aquí con el otro conjunto, el dataset, a ver, tengo el A. Y ahora veamos en el B entonces, ya que tengo aquí el dataset B. Aquí están las respuestas correctas del B, entonces según mi implementación, la 86 se aparece a la 8624. Entonces la 8624, sí, esa la tuve buena. Vean, porque está en una instancia baja comparada con las otras. Y la 85 se parece a la 10.000 y algo, y la 85 ya no se parece a nada. Entonces, pero está en una distancia bien grande, 59.000. Entonces, el evaluador, que es el archivo que yo les di, que ustedes tienen que correr aquí, el evaluador, lo que hace es que recibe el archivo de texto, el GT, el archivo de resultados, y les dice qué nota tienen, qué tantas buenas y malas. Y esencialmente lo que hace es que ordena todas las respuestas por distancia, desde la más cercana a la más lejana, y empieza a calcular cuántas buenas tiene, el máximo de buenas, y después viene una mala y penaliza. Y penaliza en función de lo que se llama la métrica F1. Ya yo creo que cuando hablemos de métrica se va a entender mejor cómo se calcula esto. Pero por lo pronto le va a decir cuántas correctas, incorrectas y qué porcentaje tiene del total y la nota. Creo que, bueno, aquí dice, un 75% correcta significa un 7. Si tienen sobre 75, tienen más de un 7 y pueden sacarse un 8. Si las tienen todas. Un 8 que es un 7 más un punto de bonus para otra tarea. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿No? Ya, y ahora les doy el truco de cómo se hace. el truco de qué es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que calcular vectores de la imagen. ¿Ya? Y para hacer esto vamos a hablar primero de los descriptores de imágenes en gris. ¿Ya? Para calcular los descriptores en imágenes en gris, solamente nos va a interesar, o sea, el canal de color lo vamos a borrar. Esto es la versión más simple. Y nos interesa solamente las distribuciones de grises, ¿ya? O el de bordes o las frecuencias, ¿ya? Los colores los dejamos para la próxima semana, ¿ya? Llamaremos al más simple al vector de intensidades a la misma imagen. Esta es una imagen. La imagen lo convertimos a gris, ¿ya? Y si esta imagen era de 640 por 480, claro, aquí esto va a tener 640 por 480 números, porque ahora es un solo número por imagen. Eso nos da un vector gigante, demasiado malo para comparar similitud porque tiene demasiado detalle. Pero si es que reducimos su tamaño, por ejemplo a este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, este tiene 11 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 9. Esta imagen de acá en realidad es un vector de dimensión 99. ¿Ya? Este vector es un vector de dimensión de 99 donde cada número es un número entre 0 a 255. ¿Sí? Se ve eso y esto significa que es una matriz. ¿Cómo se consigue esto? A la imagen hacerle R6, hacerla más chica. ¿Ya? Pero ven que da lo mismo la imagen, el tamaño de entrada, la imagen la vamos a hacerle un resize a 9 por 11. ¿Ya? Y de esos 9 por 11 vamos a linealizar
El concepto se llama flatten, hacer flatten, que es dado, si tengo una imagen, en realidad ahora tengo un vector. Son los mismos números, solamente que ahora lo interpreto como vector. Ya que usualmente debería ser como recorrerla así. O sea, recorrerla en ese sentido. Y eso es un vector. Y ese vector calculamos distancias. Ya con la distancia de la 1 euclidiana, las que ya les mencioné. ¿Ya? Esa es la primera forma. Prueben con esa forma. ¿Ya? Se ve que, vean cómo cuando uno hace la imagen más pequeña, ven cómo esencialmente aquí aparecen estas zonas con valores altos. Entonces esto va a coincidir, va a aparecer una imagen cercana cuando tenga también, sea clara o tenga valores altos en esta zona D. Y aquí tiene zona oscuro acá. ¿Ven cómo calculando una distancia euclidiana, o L1, su más parecido debiera de alinear bien esta zona de acá. Y debiera ser entonces una imagen más o menos parecida a esta. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Para crear esto es hacer la función resize de OpenCV. Ya. Y al hacer resize hay un par de opciones ahí de parámetros de qué tan difuso es el resize. Prueben con cualquiera. Si afecta es poco. Vean que aquí el gran problema de esto es que si tenemos la misma imagen y la imagen es muy parecida pero está más oscura, tuvo un filtro de ajustar el brillo, por ejemplo, bajar el brillo, todos estos píxeles van a aparecer muy parecidos, pero todos bajados en, por ejemplo, 20. ¿Ya? Entonces vamos a tener el mismo vector, que vendría a ser muy parecido, pero todos con menos 20. ¿Ya? Se ve que eso va a quedar una distancia como lejos, ¿ya? Tan lejos como quizás otra imagen que no se parece, pero que se alinea un poquito. ¿Ya? Porque estamos restando 20 por hartos píxeles, o sea, por los 99, por los 100. ¿Sí? ¿Cierto? Menos 20 va a quedar a menos 2000. ¿No? Y quizás eso ya es como lejos y imágenes que no se parecen van a quedar a esa distancia también. ¿No? Pero siempre es la misma imagen. ¿Cómo uno puede ser robusto a eso? Bueno, dos opciones. Uno, en la primera clase hablamos de lo que se llama la ecualización del histograma. Ya, eso le puede servir. ¿Cierto? ¿Recuerdan? La ecualización del histograma era es como ajustar el brillo contraste en forma automática. ¿No? O lo otro es calcular un descriptor que sea invariante a eso. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Llamaremos el descriptor OMD, más que nada para hacer su nombre así como original, de medida ordinal. Lo que hace es que, en vez de calcular el valor gris, por ejemplo, aquí está calculando el mismo descriptor anterior, pero en 3×3. Entonces aquí el gris promedio de esta zona es 64, 61, 46. Ya eso es lo que dice ahí. 135, bueno, etc. Dice, en vez de calcular, bueno, según el descriptor que le dije antes, este sería el vector 64, 61, 46, 135, bueno, etc. 9 números. Él dice, reemplace, porque el valor gris esencialmente no nos interesa, sino que nos interesa la relación entre ellos, cuál es menor y cuál es mayor. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que el 46 es el menor, por tanto este es el 1, porque es el más oscuro. ¿Sí? El siguiente es el 61 y ese es el 2, el siguiente el 64, y el siguiente más oscuro, después del 64, es el 116. Y ahí es el cuarto, después del 116 es el 135. ¿Se ve entonces? Y ahora el vector es el 3, 2, 1, 5, 7, 4, bueno, etc. Se ve ahora que estamos convirtiendo este vector que se afecta ante cualquier ajuste de brillo contraste, en realidad estamos calculando ahora este vector, que es la relación entre ellos, de más oscuro a más claro. Se ve que ahora este es invariante, pero así, invariante a cualquier ajuste de brillo contraste, a cualquier ajuste global sobre la imagen. ¿Sí? ¿En qué caso no es mala idea este descriptor? O sea, este descriptor es súper buena idea si queremos hacer ajuste robusto a ajustes de brillo contraste. ¿No? Pero tiene un caso muy malo. Tiene, por ejemplo, las imágenes tienen el logo muy oscuro, no sé, como un layers, no sé, para la imagen. Cuando
Por ejemplo, supongamos que tiene que ver con eso, ¿sí? Mira, cuando aquí aparece una imagen y aparece en la imagen de consulta, supongamos que es esto mismo, pero han visto que aquí en la televisión, por ejemplo, aquí aparece Canal 13. Y le ponen un loguito en la esquina. Y eso hace que en la imagen de consulta esto sea un valor muy grande. Entonces, en el original, esto sería el más oscuro, pero aquí en la consulta, este va a aparecer un 240, por decir algo. ¿Sí? Se ve un pequeño ajuste una modificación local en la esquina. ¿Ya? ¿Cómo va a ajustar eso a este descriptor? ¿Cuál sería el nuevo descriptor ahora? ¿Alguien que me diga? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ese va a ser el 9 ahora. Exactamente, ¿cierto? Ahora este es el 9. Y ahora, en realidad, este es el 1. Y este es el 2. Y este es el 3. Se ve como todos cambiaron. Todos cambiaron y entonces si calculamos la distancia de este con el original, está lejos. Va a tener por lo menos diferencia. Bueno, dependiendo cuánto cambiaron, distancia euclidiana muy lejos, muy lejana. ¿Ya? Y eso está mal, ¿cierto? Como es un caso muy malo de un descriptor que un cambio en un detalle, en una esquina, arruina el descriptor completo. Ya, eso es algo que tiene malo esto. Entonces es que se permiten cambios de ese estilo. Si son solamente cambios globales, entonces está bien. Pero si se pueden hacer cambios locales, este descriptor está malo. O sea, es mala idea usarlo. ¿Sí? Profe, ¿este ocupaba la media? No, este los ordena. Es hacer un... Ah, sí, pero ¿tenía la media de los recuadros? Cada uno de los... Sí, claro, se puede entender como eso. Les dije recién que era cuando uno es achicar la imagen a 3x3. Es un poquito más complicado que la media porque cuando uno reduce la imagen hay un tema de interpolación. De hecho, dentro de los parámetros de OpenCV, cuando uno hace resize, hay tipos de interpolación. Hay una interpolación que es la más dura, creo que se llama la del más cercano, que dice que ahí toma cada zona como en forma independiente y calcula el promedio de esos. ¿Ya? Pero en las otras que se llama interpolación lineal o cúbica, lo que hace es que afecta este valor de acá, los píxeles de acá afectan al valor de ella. Entonces este 64 en realidad toma un poco de los píxeles de acá. ¿Sí? Lo hace un poco más suave. Los números. Entonces ya no es tan duro de que es el promedio de esta zona. ¿Sí? Pero parecido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, que lo pensaba porque si era la media podía afectar, era mejor la mediana, sería... Ok, sí, pero aquí hace un promedio como ponderado con respecto a los vecinos. Entonces esta zona acá depende también de los píxeles de ahí. Bien, entonces este descriptor es el más interesante, o sea, bueno, este descriptor es interesante pero muy afecto a ciertas transformaciones, ¿ya? Entonces este no le sirve, ¿ya? Uno que es el que quiero comentarles es usar para terminar, es el histograma, calcular un histograma, pero un histograma, ustedes pueden decir el número de bins. De hecho, un histograma por ejemplo, estos son todos histogramas de la misma imagen. Y en el de más abajo tiene 256 bins. Dice cuántos píxeles hay de cada uno de los valores gris. ¿Cuántos píxeles tiene? Entonces vean que este tiene como un valor bien alto acá porque hay hartos píxeles del mismo tono. ¿Por qué pasaría eso? ¿De dónde proviene eso? Vean que es como súper raro este pic de acá. ¿Por qué sucederá? Las letras, Lisa Moving Text. Exactamente, justamente. Se ven que estos en imágenes naturales usualmente son todos como suaves, pero se ve que acá hay una edición artificial, ¿cierto? Por un software. ¿Por qué? Porque aparecen todos del mismo tono exactamente. ¿Ya? Entonces se ve que como número acá hay una alta proporción. ¿Ya? Ya, eso es porque estamos haciendo en el histograma muy detallado, pero la verdad es que para comprar imágenes parecidas no queremos ser tan detallados, queremos ser un poco más robustos, además porque si esta imagen de nuevo se ajusta un poco un brillo contraste, el histograma completo se va a mover y su distancia va a ser muy distinta al original. ¿Ya? Entonces vean que cuando uno hace histogramas, incluso vean 8, aquí cada bin, cada rango agrupa a varios, ¿cierto? Y 8 sería de 0 a... ¿cuánto sería eso? 16 a 32. Y este sería del 33 al 63. ¿Ya? Se ve que ahí agrupa más. Y eso permite
ser más robusto a pequeños ajustes de brillo y contraste, ¿sí? Y vean entonces, incluso que ahora esta zona de acá, que eran esos píxeles de ahí, en realidad globalmente son menos. ¿Ya? Y se ve como puede cambiar la forma del histograma en función de qué tan detallado hacemos el histograma. ¿Ya? Ya, es un parámetro clave. Qué tan detallado es el histograma. Si lo hacen demasiado detallado, no funciona bien esto. Ahora, si lo hacen demasiado grueso, tampoco funciona muy bien. ¿Ya? ¿Cierto? Si hacen 3 bins, está demasiado grueso. ¿Ya? Entonces hay un sweet spot, eso, ¿cierto? Que está, de hecho, como por acá, entre 8 y 32. ¿Ya? Pero más interesante, esto tiene de hecho, esto es un descriptor muy malo porque es demasiado global. Va a buscar imágenes que tengan el mismo histograma global. Entonces da lo mismo que un histograma pierde la ubicación espacial de los píxeles. Acá hay zonas blancas y acá hay zonas oscuras, ¿cierto? Como veíamos en el primer descriptor. Pero el histograma pierde esa ubicación. Y nosotros como que queremos mezclarlo un poco con el anterior porque queremos buscar imágenes que sí tengan el mismo histograma, pero que estén ubicados los píxeles más o menos donde mismo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer eso? Una forma directa es dividir la imagen en zonas. Es como trozar la imagen. Bueno, este es el histograma global de 16 bits de esta imagen. Pero este de aquí es dividimos la imagen en dos y calculamos un histograma para cada una de las zonas. ¿Ya? Y ahora el descriptor es una imagen, un vector que es en 2x2x16. ¿Ya? Todos estos vectores, es decir, acá hay un vector de tamaño 16, de 16, de 16, de 16. ¿Ya? Ahora el descriptor de la imagen es unir todo en un único gran vector que sería de dimensión 64. ¿No? Esto es un vector de dimensión 64. ¿Ya? Pero que es la unión de 4 histogramas. ¿Ya? Se ve que una imagen se va a aparecer cuando coincida en las zonas. O sea, tenga la distribución de grises en las mismas ubicaciones espaciales. ¿Ya? Y lo podemos hacer hasta de 8x8x16. O también interesante esta división de acá, porque esta división nos hace robustos o invariantes a cambios que se llaman de flip, de imagen. ¿Ya? La imagen, si esta imagen es, como lo estamos dividiendo en forma horizontal, si la imagen es reflejada en forma horizontal, la distribución no cambia. ¿Ya? Entonces este aquí es robusto a flip. Que hay que decirlo. Dentro de estas cosas de ahí, ven ahí está. Bueno, aquí no se nota mucho, pero vean esa imagen y la imagen de consulta. Es una de las posibles transformaciones dentro del dataset. Se ve ahí que esa y esa. Y además le pone unos textos encima. Bien. Bien, entonces para estas imágenes, para este ejercicio lo vamos a ver el viernes, la próxima clase. ¿Ya? ¿Cuál sería o piensen ustedes, y lo vemos al principio de la próxima clase, de cuál sería el descriptor que le corresponde a estas imágenes? ¿Ya? Como para ver si se entendieron qué es lo que hace. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces quedamos hasta acá. Ya, si no tienen dudas, ya, y si tienen dudas pueden escribir por crear el canal de Telegram. Pueden escribir por Telegram, lo voy a hacer ahora, y también por Discord, o le pregunto, tenemos tienen 3 auxiliares. Le pueden hacer preguntas a los 3, de hecho se van a ir rotando las clases auxiliares, así que en la clase auxiliar del próximo lunes van a ver más sobre la tarea. Van a repasar, por si no me entendieron a mí. Eso. ¿Ok? Bueno, entonces, o si tienen dudas ahí, me hablan ahora también. Tengo hasta las 10:15 para responder dudas también, si tienen dudas. Bien, eso. Quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.